¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Psicoanálisis con Contreras. Hoy vamos a hablar de los trastornos alimenticios. Y para esta ocasión tenemos invitada acá de la madre patria desde España, Madrid, a nuestra colega, la magíster Inmaculada Padilla. Ella es psicóloga por la Universidad Complutense de Madrid y hoy nos viene a iluminar este complejo campo, ¿no?, de la patología de los trastornos alimenticios. ¿Qué tal, Inma? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues contenta, estoy emocionada a ver si puedo aportar un poquito mi granito de arena, ¿no? Para este tema tan importante. Claro que sí. Fíjese, y creo que debemos comenzar precisando un poco, ¿no? ¿Qué se entiende por trastornos alimenticios? Hay muchos mitos, muchas malas definiciones que habría que aclarar. ¿Qué te parece? Sí, 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 bueno, yo creo que la base es eso, ¿no? La definición, que se entiende por trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? O un TCA, que muchas veces los profesionales utilizamos esa abreviatura, ¿no? Los trastornos de la conducta alimentaria al final son un grupo, ¿no?, de alteraciones psicológicas, digamos, que tienen que ver con todo lo relacionado en el comportamiento alimentario, ¿no? Entonces, dentro de aquí encontramos diferentes tipos. Ahora mismo los manuales diagnósticos, por lo que nos guiamos los Ujú. profesionales, pues distinguen un trastorno por anorexia, trastorno por bulimia, trastorno por atracón. Pero bueno, a mí siempre me gusta decir que luego en la práctica clínica también hay mucha variabilidad, ¿no? Y últimamente, recientemente, también a lo mejor quien nos esté escuchando ha oído hablar pues de ortorexia, vigorexia también. Vigorexia, Eso es, sí, sí, así sí. es. Y dentro de esta tipología, esta clasificación, ¿cuál es el más frecuente? Digamos, si tienes algunas cifras en España, Europa, tú que vives allá en Madrid, ¿qué nos puedes decir Sí. al respecto? Eh, la prevalencia más o menos, también este es un tema que creo que luego tocaremos, ¿no? Seguramente la diferencia entre hombres y mujeres Mm, porque es muy relevante, ¿no? En estos casos. En España se estima más o menos las últimas cifras en mujeres, la prevalencia estaría en torno a un 8%, ¿no? ocho por Eh, ciento. Eso es. Sí, Bien sí, alto, sí. ¿no? Sí, sí, Ya. sí, sí. Hablando con una colega argentina, creo que el año pasado, a mí me dijo que el gran problema es los trastornos del comportamiento alimenticio. Mira, ahora, siempre la gente se hace una pregunta, no solo los profesionales, ¿y por qué en mujeres es tan frecuente y casi inusual, invisibilizado en hombres, en varones? ¿Cuál sería la explicación a esto? Pues fíjate, yo creo que aquí la explicación tiene que ver más con lo cultural, ¿no? Con la sociedad, o sea, digamos, con el impacto que tiene el canon de belleza, sobre todo en Mm, el género femenino, digamos, ¿no? O sea, eh, sí que es verdad que evidentemente, bueno, pues pueden acudir hombres, ¿no? A consulta por un trastorno de la conducta alimentaria, pero también hay muchas diferencias en el tipo. Las mujeres suelen venir, pues eso, ¿no? Por una anorexia nerviosa, preocupación sobre la delgadez. Y determinados hombres, al final, la sociedad es un reflejo de las diferencias, ¿no?, que ellos traen a consulta. Ellos están más preocupados, en vez de por la delgadez, por ejemplo, por coger masa muscular, digamos, mm. ¿no? Por tener un volumen, por estar definidos. Entonces, yo creo que eso también puede hacer que al final el diagnóstico de anorexia nerviosa se realiza más en mujeres, porque al final, como decíamos, bueno, pues la vigorexia, por ejemplo, no está diagnosticada de momento, ¿no? Y eso puede ser más frecuente en hombres, Para seguramente. las personas que no saben los términos, ¿qué cosa es la vigorexia, amiga Inmaculada? Sí.
Pues la vigorexia diríamos que es una obsesión sobre todo por la parte del ejercicio físico, ¿no? Sería toda una serie de comportamientos muy centrados en un ejercicio físico excesivo, ¿no? En gimnasio u otro tipo de deportes. Ahora, ese tema de género es bien interesante. Tú sabes que yo provengo del mundo psicoanalítico y Sí. hace ya muchos años atrás al genio del psicoanálisis, a Jacques Lacan, le preguntaron, así mira, ¿por qué la perversión es tan inusual en mujeres y frecuentísimo en hombres? En contraste igual con los trastornos del comportamiento alimenticio, ¿no? Frecuente en mujeres, infrecuente, inusual en hombres. Y él dio una respuesta un tanto provocadora. Por qué no son mujeres las perversas? Porque las mujeres tienen hijos. Esa fue su respuesta. Y lo dejo al público para que pueda adivinar a qué se refería, ¿no? A dónde se va el alivio, porque no es el tema de de la entrevista. Bueno, volvamos al punto. Inmaculada, hay factores predisponentes, factores causales. Entre estos factores, la literatura habla un poco del énfasis en la autoestima, la identidad y luego la dinámica familiar. Rasgos individuales. ¿Qué podrías decir al respecto? ¿Hay una relación marcada? Sí, pues fíjate, yo creo que igual que en el resto de trastornos mentales, al final los problemas psicológicos es muy raro o muy difícil, ¿no? Que tengan una única causa. La mayoría de veces son Así es, multicausales. multicausales. Eso es. Entonces, bueno, pues dentro de los trastornos de la conducta alimentaria se ha estudiado dentro de los factores psicológicos, ¿no? Yo creo que, digamos, el factor más importante o más relacionado es la insatisfacción corporal, ¿no? O sea, quiero Mm, decir, cuando una persona siente esa insatisfacción con su propio cuerpo, eso es digamos, sí, algo que está detrás, ¿no? Para poder causar un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Y bueno, también se ha estudiado mucho, evidentemente, la parte familiar, porque ujú. no tenemos que olvidar que la mayoría de los trastornos de la conducta alimentaria comienzan en una edad relativamente muy joven, en torno La a los... adolescencia, ¿no? Eso es, ¿no? Antes siempre se ha manejado un poco la edad de inicio en los 14 años, ahora cada vez se empieza antes, que esto es algo también muy alarmante, ¿no? Ya hay cifras que sitúan la edad de inicio entre los 11 los 12 años, ¿no? Wow. En niñas. Sí, sí, sí. Cada vez antes, ¿no? Y claro, al final eso evidentemente se da en un núcleo familiar, ¿no? Eh, aparte de los factores familiares, que va a ser muy importante y por eso luego es tan relevante incluir a la familia también en el tratamiento, ¿no? De los trastornos de la conducta alimentaria. Se ha visto mucha relación también con los aspectos emocionales. A mí este es un tema que personalmente me interesa mucho, ¿no? Todo lo que tenga que ver con, bueno, con la regulación emocional. Y fíjate, aquí en España se hizo un estudio muy interesante de una, bueno, de una psicóloga que es una figura muy importante en este ámbito, ¿no? Que es Rosa Calvo. Ella es psicóloga clínica, ha dedicado prácticamente toda su vida en la sanidad Mm, pública a estos problemas. Y bueno, y se estudió tanto con un grupo control como con un grupo de personas diagnosticadas con trastornos de alimentación, cómo eran las diferencias emocionales, ¿no? Y se mm. vio que todas las pacientes del grupo con problemas de alimentación tenían dificultades tanto a la hora de reconocer como de poder regular sus propias emociones, ¿no? Mm. Entonces, esto es algo que cada vez se está estudiando más como un factor clave en el origen y luego también en el mantenimiento. O sea, que había una como desconexión con sus emociones, o sea, para identificarlas y a la vez expresarlas de forma adecuada, supongo. Ah, Eso mira, no es, sabía esto. sí, 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 sí. Ahora, Inmaculada, y yendo a la familia que me interesa, se han hecho estudios. ¿Qué tipo de familia, estructura, constelación, organización es más típica
señoritas, en adolescentes, en personas con trastornos alimenticios. Sí, pues aquí lo que nos dice un poco la literatura y también yo lo que me he podido encontrar en mi práctica clínica, eh, yo sí que observo bastantes diferencias dependiendo del tipo de trastorno, ¿no? Como decíamos. En familias en las que el diagnóstico es una anorexia nerviosa, ¿no? Ujú, Que hay un patrón muy restrictivo de la alimentación, suele ser frecuente encontrarse familias con mucha autoexigencia, más autoritarias también en su estilo educativo mm, y, y con mucha presión, ¿no? Pues hacia la parte académica y también hacia la parte de la alimentación, hacia la parte física, en ese sentido, ¿no? Y, y en otro caso, también se ha visto que cuando el diagnóstico es una bulimia, ¿no? Que es un patrón, digamos, más centrado en el descontrol, no tanto en el control como se da en la ujú. anorexia, pero más centrado en el descontrol. Ahí lo que se ha visto muchas veces puede ser una sobreprotección de los padres o el otro extremo también, ¿no? Digamos, dinámicas a lo mejor más caóticas, pues por la situación familiar de ese momento, ¿no? Entonces, hay mucho descontrol, pues con el tema de las comidas, con los horarios, y de alguna manera la persona puede interiorizar ese descontrol y luego le cuesta regularse. O, como decíamos en el primer caso, pues tiende a irse hacia el extremo del control, ¿no? En el caso de la anorexia. Y volviendo un poco al tema de la personalidad, rasgos individuales, ¿hay un tipo de personalidad con mayor predisposición, mayor correlación a este tipo de trastorno? ¿Hay estudios sobre esto? Eh, Hay muchos estudios en relación justamente con qué comorbilidad hay entre trastornos de la personalidad y trastornos Mm, de la conducta alimentaria, ¿no? qué interesante. Eh, sí, a mí esto yo recuerdo que cuando empecé a hacer mis prácticas en un hospital de Madrid también me sorprendió mucho, ¿no? Yo no conocía estos datos y la mayoría de personas de pacientes que estaban allí con un diagnóstico de anorexia, casi siempre tenían asociado un trastorno de la personalidad. Claro, en casos de anorexia están muy asociados un trastorno de la personalidad obsesiva. Obsesiva. eh, Eso es. También se podía dar un trastorno de personalidad dependiente o evasiva, ¿no? Este tipo. Y en el caso de cuando había una bulimia, se asociaba más, por ejemplo, con el trastorno límite de la personalidad, ¿no? Que Ah, es mira. otro tipo de características, sí, diferentes. Y poniéndonos un poco al día, a la luz del momento en que vivimos, las redes sociales, la cultura de la imagen, la virtualidad, la inteligencia artificial, todo esto que nos rodea en la actualidad, ¿cuál es el peso que tienen las redes sociales como determinante o como elemento, ¿no? Coadyuvante al trastorno alimenticio? Pues a mí me gustaría decir que tiene menos influencia de la que pensamos, ¿no? Pero realmente igual, o sea, en los últimos años se ha estudiado, sobre todo, a mí me gustaría hacer una diferenciación ahí, las redes sociales que tienen un componente mucho más visual, o sea, quiero Mm, decir, por ejemplo, redes sociales, pues podemos considerar WhatsApp, ¿no? Como una red social también, pero realmente ahí la parte visual, digamos que no es tan importante. Pero las dos redes sociales que más están estudiando, ¿no? Instagram y TikTok, eh, tienen un papel muy importante, ¿no? Porque al final la base de esas redes es las fotos, las fotografías, y claro. al final ahí se da un efecto de comparación muy grande, ¿no? Entre los adolescentes. Y este es cierto, hay una cultura de la delgadez, bueno, no sé cómo estará en Europa, acá en mi país hay algo de eso, obviamente. Claro, salvando las brechas sociales, eso se da más en la clase media para arriba. Bueno, ya lo comentaré en su momento, pero en el caso de España, ¿cómo es eso de la cultura de la delgadez?
Pues aquí en España sí, ha sido algo también que ha estado a la orden del día, ¿no? Sobre todo, como digo, en el género femenino ha sido constante, yo creo, bueno, pues anuncios en la televisión con productos que promueven la delgadez, el tema de las dietas. Fíjate, antes que hablábamos lo de la edad de inicio, ¿no? Y esas cifras tan alarmantes, el 80% de las niñas, que son niñas, ¿no? Entre 11 y 12 años, hacen dieta, ¿vale? 80%. El 80%. O sea, son unas cifras increíbles. Evidentemente, el Eso hacer es en dieta, Madrid. En Madrid, en toda España, perdón, disculpa la pregunta. me parece, cuando busqué esas cifras, son cifras a nivel global, a nivel universal, no únicamente en En España, España. ¿no? A nivel global, eso es. Y bueno, sí que es verdad que aquí en España últimamente se está viendo un cambio en esos cánones de belleza que no sé si allí, por ejemplo, en Latinoamérica también está ocurriendo, ¿no? Y es que aparte de la delgadez, ahora se busca mucho un cuerpo, digamos, que ya no sea tan delgado, tan sin Mm, curvas, sino también mucho más tonificado, ¿no? Está como esta presión de también ir al gimnasio, tener un abdomen, ya no solo no tener tripa, ¿no? Sino tener un abdomen definido, tener unas piernas definidas, tener, mm. cada vez existe más esto, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque el contexto marca un poco la luz por dónde se están yendo las cosas. Y por decirlo un poco en España, ustedes han tenido una dictadura gigante hasta el 70 y pico, ¿no? El franquismo. Eh, y España también era muy conocido por su fe católica. Pero ahora en la actualidad, pues obviamente son anticlericales, muy modernos. De España, te comento porque yo trabajo a veces con algún sacerdote y me dice, hace buen Mm, tiempo, ¿no? Me dijo, este cura regresa, una persona muy mayor, se regresa a su tierra, a morir a España y, ya no, y se volvió al Perú. No, no reconozco esta España. Claro, ya. hace 50 años que no volvía, era una España totalmente distinta, liberal, moderna, anticlerical. Ha cambiado mucho el escenario. ¿Tú dirías que este aspecto político, social, juega un papel en los trastornos clínicos como este o no tienen nada que ver? Simplemente es un escenario propio. Pues fíjate, no, es verdad que no había parado a pensarlo concretamente. Depende, ¿no? Pero yo creo que incluso también puede tener un impacto positivo, quiero decir. O sea, yo creo que antes también las mujeres, ¿no? Por esa presión que dices, ¿no? También a nivel político en la sociedad, yo creo que estaban mucho más ceñidas a un rol, ¿no? Y Ujú. tenían toda esa presión estética, ¿no? De, bueno, pues su rol estaba más relegado a estar en casa y estar guapas, precisamente, delgadas para su marido en este caso. Y bueno, sí que es verdad que aunque esa presión estética sigue estando, cada vez yo creo más también hay más empoderamiento en el sentido de que cada una pueda aceptar, amar su cuerpo sin tener tanto esa presión de tener que gustar, ¿no? A un marido, a un... Creo que en ese sentido también ha podido abrir cierta libertad, ¿no? Con los cuerpos. Importante lo que dices, ¿no? Y hablando de esa libertad, tú sabes que en psicología hay infinidad de enfoques para intervenir. Y en el Sí. caso de la psicología, prácticamente, ¿cuáles son los modelos terapéuticos que son más eficaces, tienen mejores resultados con ese tipo particular de patología inmaculada? Pues fíjate, yo creo que aquí durante muchos años se ha trabajado mucho el modelo cognitivo-conductual, ¿no? Y además hay enfoques concretos aplicados a los trastornos alimentarios, ¿no? Bueno, pues como el modelo de Feirbund, por ejemplo, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que en los últimos años se está intentando y se está estudiando cada vez más enfoques diferentes, ¿no? Por ejemplo,
Hace muy poquito salió un estudio muy reciente de un hospital de aquí de Madrid en el que trabajaban con terapia dialéctico-conductual, pero Ujú. digamos radicalmente abierta, ¿no? Que es una modalidad específica justo para la anorexia nerviosa, mucho más centrado en todos estos aspectos emocionales, en trabajar esa alexitimia que decíamos, en la regulación. Entonces yo creo que cada vez más se están incluyendo en las intervenciones los aspectos emocionales, porque se ha visto que son muy importantes. Claro. Inmaculada, y esa es la pregunta que me hacen todos, y disculpa que lo haya omitido. Los Sí. papás siempre quieren tener, digamos, elementos de claves para estar advertidos, como para el enfoque de prevención, ¿no? Eh, los papás, ¿qué tienen que estar atentos, solícitos a observar en sus hijos, sobre todo adolescentes, mujeres, para estar un poco alerta si esto se está dando en sus hijos? Porque a veces sí es silencioso, no avisa, ¿no? Sí, a veces efectivamente incluso se pueden ver, digamos, síntomas emocionales antes que los de la comida, ¿no? O sea, pues hay muchos Claro, padres así es. que te dicen, jo, estoy preocupado, mi hijo pues se está aislando mucho, pasa mucho tiempo solo en su habitación. Eh, Aquí en España, por ejemplo, desde la pandemia se han disparado mucho las cifras de las autolesiones, ¿no? Los Ah, mira, cortes, claro. Entonces, yo creo que es importante eso, ¿no? Yo entiendo, ¿no? Yo siempre se lo digo a los padres que al final, sobre todo ver el tema de las autolesiones es algo que puede asustar mucho, ¿no? O de repente ver eso, pues mi hija está adelgazando muchísimo, está dejando de comer, no sale, no se comunica, ¿no? Y, pero bueno, pero la preocupación y el miedo ahí tienen que servir un poco eso para poder pedir ayuda, ¿no? No hacer como que no está pasando nada y evitar ese problema, sino pedir ayuda y ante hablando de esos pedir síntomas. ayuda, en tu país como en el mío, bueno, preguntando primero el tuyo, ¿qué políticas públicas en salud mental se están implementando tomando en cuenta, ¿no? La prevalencia de este trastorno? Sí. Pues a ver, hay en algunos hospitales en los que todavía, hospitales públicos, ¿no? En los que todavía hacen falta unidades específicas de trastornos de la conducta alimentaria. Sobre todo, yo es verdad que conozco la parte de Madrid, ¿no? Pero fuera de Madrid sí que sé que ha habido incluso peticiones de campaña de recogidas de firmas de padres en Andalucía, en otras comunidades, para que por favor se creen estas unidades específicas. Eh, es verdad que Madrid, dentro de lo que cabe, tenemos suerte de que hay muchos hospitales públicos que sí que cuentan con unidades específicas, ¿no? Pues, por ejemplo, el Hospital Universitario Gregorio Marañón, el Hospital Universitario Ramón y Cajal, eh, hay diversos, ¿no? Y bueno, un poco el tratamiento aquí siempre es multidisciplinar, ¿no? Los recursos que manejan pues son no solo que haya un psicólogo, sino que haya un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta ocupacional, que haya muchas veces un enfermero, o sea, Mm, quiero decir, trabajar en equipo también, ¿no? Inmaculada, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo. Mira, estoy en un proyecto trabajando con centros de saludes comunitarios de salud mental en un distrito gigante que se llama San Juan de Vigancho. Y hablando con la colega me dice, usted sabe que son 5 centros para un distrito de más de 1 millón de habitantes. Y tenemos en un centro 8 psicólogos que obviamente no se abastece. Y la demanda es colosal. Si saca usted la cita hoy día, se la damos para agosto, mes o mes y medio. Los demás centros están igual o peor. Entonces, y hablando con una colega de Argentina, que también es doctora en psicología, me dice, igual, en Mendoza los hospitales ya no. Y la misma pregunta que te quería hacer, si eso pasa en España o de repente es algo más latinoamericano.
Pues no, por desgracia, la situación aquí de la sanidad pública es bastante crítica también, sobre todo en el ámbito de la salud mental. O sea, los tiempos de espera son bastante elevados. Yo también tengo pacientes que, bueno, pues desde que pasan por el médico de cabecera, ¿no? Que es un requisito previo para que les derive al psiquiatra y hasta que llega esa cita de psiquiatría, lo mismo, o sea, pueden pasar 6 meses, por ejemplo, medio año. 6 meses. ¡Wow! Y mientras Sí. tanto, ¿qué hace el pobre paciente que no puede, no tiene, digamos, la posibilidad económica de acceder a algún servicio privado? Ahora, frente a este escenario tan preocupante, ¿qué políticas públicas se han insertado en tu país? ¿Hay algo de eso? Pregunto, no sé, en salud mental. Pues, sí, pues sí que es verdad que desde hace poquito, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Que yo creo que se vio realmente también el impacto que se había tenido en la salud mental, como decíamos, sobre todo de jóvenes, de adolescentes. Sí que es verdad que yo creo que se está haciendo una campaña, ¿no? Desde, bueno, pues tanto desde el Colegio de la Psicología, desde grupos profesionales de psicólogos, para que se aumente el número de plazas de psicólogos, ¿no? Clínicos en la sanidad pública. Entonces, bueno, parece que el Ministerio de Sanidad está trabajando en eso. Parece, por ejemplo, también que también estaban trabajando en el ámbito de un plan de prevención del suicidio, eh, que además justamente los trastornos de la conducta alimentaria van asociados con unas cifras de suicidio bastante elevadas, Ah, ¿no? O sea, que están tiene aumentando. relación. Sí. Y bueno, y en el ámbito de la salud pública es un poco lo que se está intentando, ¿no? Que cada vez haya más profesionales para, evidentemente, reducir esa espera. Fíjate, aquí hablando con esta colega, me dice, la idea, ya que los centros están tan saturados, es que se haga psicología comunitaria en salud. Se capacite a agentes o promotores en las organizaciones sociales y estas puedan, de alguna manera, no resolver el problema, pero al menos una medida de primer, ¿no? De primer enfoque, de primera entrada, ¿no? Para después la derivación. Y no sobrecargar el sistema, que ya está sobrecargado. Sí, El gran problema, obviamente ya te imaginarás, ese es un trabajo pues colosal. Ir a la comunidad, identificar organizaciones, es todo un tema de organización. Y bueno, eso no lo dije a mi colega, pero no sé, muchos de los colegas también nos gusta el sillón y el consultorio. Y trabajo de campo, bueno, a mí me encanta, pero no a todos, no lo ven muy atractivo. Los médicos no lo sé también. En mi época me acuerdo que cuando se hacía campañas era el castigo. O sea, el castigo era hacer campaña comunitaria. Pero no sí. sé, ¿esa idiosincrasia propia de nosotros también se da en España o es otra cosa tal vez? ¿Hay esa disposición de los profesionales a hacer trabajo comunitario en salud? Esa es mi pregunta. Yo creo que sí que sí que hay disposición, lo que pasa que también se tienen que dar recursos, ¿no? O sea, en España se invierte muy poco en prevención y promoción de la salud. Ah, Y claro, ese es el es, como decías, algo fundamental, ¿no? O sea, es decir, antes de que se instaure pues, un problema de salud mental, vamos a intentar prevenir a las familias, a los jóvenes, dar charlas en los colegios, en los centros de salud. Sí que es verdad que yo creo también aquí que hay mucha diferencia entre las profesiones, ¿no? Por ejemplo, la enfermería aquí en España sí que tiene incluso una especialidad, ¿no? De enfermería comunitaria que para mí hacen una labor muy importante, ¿no? De prevención y promoción de la salud. Sí que es verdad que a lo mejor los psicólogos clínicos o sanitarios ya estamos un poco más cuando ya se ha generado el problema, ¿no? claro. Sí, Bien, tenemos que ir terminando, Inmaculada. Me faltan dos preguntitas importantes. sí, Los casos clínicos dan cuenta a veces, ¿no? Sean propios o ajenos, nos enseñan mucho. sí, Los 5 casos de Freud eran 5 casos fallidos.
No eran casos exitosos, pero que lo ayudó a reconceptualizar y dar una coordenada nueva a su modelo teórico. En tu caso, ¿tú conoces, recuerdas algún caso emblemático o relevante que nos puedas compartir? Sí, bueno, sí, recuerdo un caso de una anorexia nerviosa, bastante instaurada, digamos, ¿no? Sí que es verdad que en ese caso me gustaría diferenciar, ¿no? Que si hay en los trastornos de la conducta alimentaria, al final el criterio de gravedad es el peso también, ¿no? Entonces se trabaja mucho con el IMC, el índice de masa Muscular. corporal, eso es. Y si hay un índice demasiado bajo, seguramente a nivel psicológico solo no se pueda trabajar, ¿no? Seguramente esa persona necesita un ingreso, un tratamiento más en equipo, ¿no? Pero bueno, yo tuve un caso en el que afortunadamente la parte del peso estaba un poquito, aunque había bajo peso, pero estaba más estabilizado. Era una chica muy joven, la verdad. Sí que era mayor de edad, pero era muy jovencita, ¿no? Estaba en torno a los 20 años. Y bueno, y estuvimos trabajando en terapia bastante tiempo. Y, y fíjate, trabajando no solo la parte propia, digamos, de la alimentación o de la insatisfacción corporal, porque al final lo que se observa en los trastornos de la conducta alimentaria es que son un poco la punta del iceberg. Pero por debajo, por ejemplo, estuvimos trabajando todo el tema de límites a nivel familiar, de cómo poder relacionarse de una manera sana con los demás, de cómo sentirse ella justamente mejor consigo misma, ¿no? A nivel de autoestima, pudiendo hacer eso, ir pudiendo tomar sus propias decisiones y a partir de eso, sí que es verdad, pues fue mejorando bastante en el tema de la alimentación, ¿no? Y bueno, de vez en cuando sí que tengo, ya no está en tratamiento, ¿no? Sí que tengo seguimiento, ¿no? Por correo con ella y la verdad es que lo que sé es que está muy bien, ¿no? Que, bueno, pues que está encaminando su vida. Estudiando un poco lo que a ella le gusta, lo que ella quiere y, y centrada en eso, ¿no? Más allá Bueno, de la parte alimentaria. Sí. y fíjate que hay una pregunta que me había olvidado. ¿Y cuál es la evolución de este cuadro clínico en el tiempo? ¿Qué se sabe al respecto? Pues esto es un temazo, ¿no? En los trastornos de la conducta alimentaria porque hay muchos profesionales y yo creo que eso es perjudicial porque se ha extendido esta idea que piensan que los trastornos de la conducta alimentaria no se curan, que no se curan nunca, que son para siempre y que son crónicos, ¿no? Eh, y bueno, realmente cuando uno lee las cifras, sí que es verdad que hay un porcentaje de recaídas, ¿no? Ujú. Eh, pero hay un porcentaje también muy importante de recuperación. Entonces, sí que es verdad que hay que tener en cuenta que suelen ser tratamientos largos en el Mm. tiempo, porque, bueno, pues lo que decía, ¿no? Hay que trabajar mucho la base, o sea, qué es lo que ha llevado a esa persona a relacionarse así con la comida, La ¿no? vida. Eso es, pero detrás hay pues toda una parte emocional, puede haber toda una parte de traumas también, que esto es algo que se encuentra. Entonces, yo recuerdo, hay tratamientos que duran 1, 2 años, 4 años, o sea, son tratamientos más bien largos, ¿no? Pero bueno, al final las personas sí que se pueden recuperar, ¿no? Claro que sí. Y al final, si hay una tasa tan alta de recaídas, yo también leyendo a esta psicóloga importante que decía, ¿no? En este tema, Rosa Calvo, ella decía también que a lo mejor es porque no se están tratando muchas veces de la manera adecuada, ¿no? A veces, Ujú. si nos quedamos solamente en la parte más cognitivo-conductual, ¿no? Y no trabajamos toda la parte emocional, toda la parte familiar, toda la parte de trauma que pueda haber,
pues al final es verdad que esos problemas pueden volver, ¿no? Así Pero yo creo que es. con un tratamiento adecuado, por supuesto que existe una recuperación. Inmaculada, nos tenemos que despedir. ¿Cuál sería tus palabras finales o el consejo a los estudiantes, colegas que están interesados en tal vez en especializarse en este tipo de patología? Pues yo les diría que para mí es un ámbito muy bonito, es un ámbito apasionante, en el que yo creo que al final piensas que es solo alimentación, pero acabas tocando de todo. Mm. Y sobre todo les diría que no se queden en la parte del síntoma, en la parte de la alimentación, sino que siempre exploren y trabajen lo que hay abajo, porque es realmente lo que está causando esos problemas. Muy bien, estuvo con nosotros la magíster Inmaculada Padilla desde Madrid, España. Gracias, Inmaculada, por tu tiempo y por darnos la lección y aclararnos un poco más algunos mitos sobre esta patología. Gracias y bueno, con los demás, hasta otra oportunidad. Nos vemos, Inmaculada. Saludos a la Muchas madre gracias. patria. Chao, nos vemos, cuídense. Gracias. Buen día Adiós. para todos. Bye bye.